1972. Comenzó con la visita del doctor Christian Barnard a nuestro país y con una verdadera maratón de violencia, protagonizada por Carlos Robledo Puch, un joven de 20 años que fue detenido por la policía. Richard Nixon conmociona al mundo entero con su visita a la China comunista y su reunión con Mao. Fue el año del regreso de Marlon Brando en El Padrino, y en el que Liza Minnelli interpretaba la tempestuosa historia de una oscura cantante de cabaret en la Alemania de los comienzos del nacionalsocialismo. El 22 de agosto de ese año se produce la masacre de Trelew. 19 prisioneros de la cárcel del sur son fusilados por las fuerzas de seguridad. Mueren 13 y unos pocos logran sobrevivir para contar. Durante el velatorio, la policía irrumpió con una tanqueta en el local de la Juventud Peronista donde se velaba a las víctimas. Fue el año en que se suicidó Alejandra Pizarnik. En septiembre se produce en las Olimpiadas la matanza de 11 atletas judíos en lo que se conoce como el Septiembre Negro. Aquel día que era un viernes 13 en Mendoza, nosotros salimos un jueves 12, la idea era llegar el jueves 12 a Santiago de Chile. Y lo que me acuerdo después de la parada era que subiendo al avión, alguien dijo, ahora vamos a saber si es el viernes 13 o el martes 13 el día de la mala suerte. El día del accidente salimos de Mendoza sobre el mediodía, después de muchas idas y venidas que salíamos, que no salíamos, fuimos bordeando la cordillera. Teníamos que pasar por un paso que se llamaba Malarga y Curicó porque el Aconcagua estaba cerrado, el tiempo no estaba bueno, y ahí fue cuando empezamos a agarrar los pozos de aire, y agarramos uno primero, otro después, y en el tercero ya el piloto intenta hacer una maniobra forzada, pone el acelerador a fondo para tratar de salir de la pérdida que estaba el avión, y en ese momento es que se produce el accidente, del cual el momento del golpe no me acuerdo. El avión, un Fairchild FH-27 que volaba dentro de una nube, comenzó a preparar el descenso a Santiago de Chile. Luego entró en turbulencia y los sucesivos pozos de aire lo hicieron chocar contra la montaña. De ese primer impacto se desprende el ala derecha. La otra ala golpeó contra el fuselaje y cortó el avión a la altura de la cola. Inmediatamente se desprendió el ala izquierda y su hélice rajó el fuselaje. Lo que quedó del avión cayó sobre su panza en un extenso valle cubierto por una espesa capa de nieve. Se deslizó entonces montaña abajo y dejó un largo surco. Éramos de un mismo nivel sociocultural y la edad y la inconsciencia. Nosotros éramos unos grandes inconscientes. O sea, no sabíamos lo que era el peligro, no evaluábamos el peligro y entonces lo enfrentamos con inconsciencia. Roberto me hizo sentarme en el piso y acomodó un poco la pierna, la pusimos en su lugar y está en ese lugar hasta el día de hoy. Nunca más me la quebré ni hice más nada, porque era todo muy complicado. Había que quebrarla toda de vuelta para tratar de dejarla un poco mejor de lo que estaba. Conocía no a esos chicos, a todos, a las madres de esos chicos, algunas de las cuales eran compañeras de clase mío del colegio. Y el horror, es decir, viste que eso no puede pasar, esa magnitud de tragedia. Y después esa espera y lo que se aferraban las madres a la esperanza de que los chicos vivieran. Y curiosamente las que más se aferraban eran las madres de los chicos que vivían. El 29 de octubre, 16 días después de la caída del avión, a eso de las 6 de la tarde, cuando el sol se había puesto tras las montañas, los muchachos se metieron en el avión. Comieron, rezaron y se prepararon para acostarse, extendiendo en el piso los almohadones de los asientos cuando se oyeron dos estruendos terribles. Nuevamente comenzaron a sentir que sus vidas se podrían acabar de un momento a otro.
fue como una bofetada de Dios, porque fue algo como después del accidente volver a que Dios nos daba la espalda. Y nosotros seguimos para adelante, que ese es el gran valor que tiene nuestra historia, que seguimos para adelante, no nos dejamos caer, no nos dejamos estar, y seguimos peleando. Y cuando vino la avalancha, que fue muy doloroso, en mi caso porque perdí 2 íntimos amigos, fue la vuelta a la organización, vuelta a abrir espacio para poder estar cómodos y seguir peleando. Tuve miedo de que yo por mis propios medios no iba a poder salir de ahí, ¿entendés? O sea, yo no iba a poder hacer nada. Nosotros no es que quisimos organizar una sociedad, se fue dando naturalmente, se fueron dando los roles, los liderazgos, de acuerdo a a la creatividad, de acuerdo a la edad también, porque pesaba mucho. Nosotros teníamos 18 años y había otros que tenían 24, y bueno, ya el tema de esos 6 años de diferencia los convertía en más líderes. Muchos de ellos perdieron el liderazgo porque después nosotros los de 18 años pasamos a ser más líderes que los mayores. Pero se fue dando una sociedad que surge de la anarquía, ¿no? Veía las caras de mis amigas, con familias bien organizadas, con una cantidad de chicos, y entonces eran el mayor o el segundo, y yo decía, pero ¿qué va a hacer Sara? ¿Y qué va a hacer Raquel? ¿Y qué va a hacer parientes? Los 19 sobrevivientes que hasta el momento quedaban pasaron una noche peor aún que la primera. 1 hora más tarde del primer alud, otra avalancha cayó sobre el avión, pero esta vez pasó por arriba y muy poca nieve pudo llegar al interior. Con esta segunda avalancha, el avión se encontraba completamente enterrado. Yo quedé totalmente aprisionado por la nieve, que era como concreto, no podía mover ni un dedo, absolutamente nada. Me dejé ir porque pensé que no había absolutamente ninguna posibilidad de vivir. Y en el último segundo, en mi caso, yo no tuve la oportunidad de ver nada, sino que pensé que era muy joven para morir, pero que era un alivio después de todo lo que estábamos pasando. Hasta que en el último minuto de mi aguante de respiración, alguien me sacó, hizo un túnel hasta mi boca y de allí pude respirar. Y fue una noche muy, muy difícil. El problema principal fue que la capacidad de espacio dentro del avión fue disminuida en un 40 o en un 50%, porque todo ese espacio que antes ocupaba el aire, ocupábamos nosotros, estaba ocupado por la nieve. Entonces el espacio vital se redujo notablemente, con la consecuencia de que teníamos unos 2 o 3 metros de nieve encima del fuselaje además, y quedamos atrapados durante 3 días. Te empiezas a asfixiar y dices, bueno, me estoy muriendo. Uno tiene la sensación o la idea de cuando se muere asfixiado, a uno se desespera. Y no, era una paz impresionante, realmente era lindo morirse. Fue el único momento de paz para mí en la montaña, ¿no? Sobre todo yo recuerdo eso de seguir respirando un momento más, seguir respirando 5 minutos más. Esa frase fue muy común entre todos. Estás respirando, entonces estás vivo. ¿Qué corno hicimos nosotros para que nos pase? Nos caímos en un avión, nos dejaron de buscarnos, estamos abandonamos aquí y encima nos fue una avalancha. ¿Qué habremos hecho para que no estemos viendo esto de una vez por todas? Si nos quieren matar, que nos maten de una vez. Todos tuvimos una relación muy fuerte con Dios en ese momento. Creo que Dios fue preponderante en toda esta historia, ¿no? El rezar como rezábamos todos los días, que Carlitos rezábamos el rosario todos los días, eso era algo que espiritualmente y emocionalmente nos daba muchas fuerzas, ¿no? Las noches eran terribles porque aparte eran eternas, las noches, porque anochecía mucho antes, nos metíamos en el fuselaje mucho antes con ese frío horrible, y bueno, y era quedarse en la misma posición hasta el otro día, a ver si te permitía el tiempo poder salir afuera del avión. Al regresar, en Vida y Vuelta. Me costaba mirar la cara a las madres de los que habían muerto, hasta a mi propia familia. En el primer momento traté de quedarme muy recluido en mi rinconcito, con mi familia. La verdad que estuve muy retraído al principio. La cobertura de una noticia hoy no sorprende a nadie.
Los teléfonos celulares, internet, las comunicaciones vía satélite producen una comunicación poco menos que instantánea. Pero en 1972 recién comenzaba la utilización del télex y los corresponsales eran verdaderos aventureros. Tenía 24 años y la noticia, como a todo el país, me provocó un profundo impacto. Entonces, desde el primer momento me pidieron que saliera del suplemento de espectáculo y me incorporara al ejército de periodistas de ese diario de la tarde que se ocupaba del tema, en diversos frentes, los contactos con Chile, los contactos con los familiares en Montevideo, y allí empezó una etapa de mi vida francamente sorprendente que creo es el episodio más digno de resaltarse después del milagro en sí de la supervivencia de este grupo de uruguayos en la cordillera. Desde la casa de radioaficionados se reunían varios padres y madres de los muchachos que estaban perdidos. No nos olvidemos que estuvieron meses sin que supiéramos nada de ellos, y sin embargo habían pasado 20 días, 25 días, y yo me iba de la casa de ellos, de esos familiares, pensando que a qué estado tan grande de fe, absurda fe, pensaba yo. A mí me impresionó que lo haya publicado Clarín entre los hechos más importantes y más dignos de destacarse del siglo. Para mí importantísimo, yo llevaba muy poco tiempo en televisión, es decir que me tocó cubrir una nota que quedó grabada para siempre en mi carrera como experiencia de vida y como experiencia periodística. Nos embarcamos en un vuelo, no bien corrió la versión de que podrían estar con vida, algo que se consideraba improbable porque las tareas de búsqueda habían sido intensas, protagonizadas en gran parte por la FACH, por la Fuerza Aérea Chilena y sus helicópteros y aviones que sobrevolaban el radio en el que se suponía había caído el avión, y algunas aproximaciones de montañistas, y todos los resultados eran absolutamente negativos. La desesperación por encontrar una punta, una esperanza, llevó inclusive a tomar contacto con mentalistas europeos, con un holandés que creía verlos con vida, pero nadie daba crédito a esa posibilidad. Es decir, cuando fríamente se analizaba el tema, los técnicos opinaban que era imposible sobrevivir durante 70 días en esas condiciones, soportando desde ya el impacto del avión, suponiendo que alguien hubiera podido sobrevivir a ese impacto. Pero la adversidad de la montaña, la dureza de las condiciones de vida realmente hacían improbable la sobrevivencia. La prensa le gusta que uno dé mensajes, le gusta que uno conmemore, le gusta que uno celebre, le gusta que sea apóstol, le gusta que hable de la fe, le gusta que se emocione. Y de repente no es así, digo, y a veces uno puede caer en ese camino del atajo de hacerle caso a la prensa y realmente ser un mensajero, un apóstol, un dolorido por la situación. Pero yo creo que las cosas, de verdad pienso que las cosas son como tienen que ser. Y yo no me siento ni un mensaje, ni un apóstol, ni un emocionado. Digo, sería insensato que yo me emocionara después de 30 años. Quiere decir que no procesé nada. Es como que yo le preguntara a usted señor o a usted señora que se le murió un familiar hace 5 años y se sigue emocionando. Digo, no me parece sensato. Digo, no porque esta historia tenga mucho marketing, porque lo tiene. Digo, no por eso me voy a emocionar más. Mientras en la cordillera se luchaba por la supervivencia, la vida continuaba, y en los medios otras noticias ocupaban las primeras planas. El 17 de noviembre, y tras años de exilio, se produce el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en el avión negro. Un avión que se llenó de figuras representativas del deporte y de la colonia artística para acompañar al líder, pero sobre todo, para evitar que se produjera algún intento de derribar el avión cuando entrara a nuestro país. Con el correr de los días, la falta de alimentos comenzó a hacer estragos. Hacía días que venían considerando la idea que si querían sobrevivir, tendrían que comer los cuerpos de los que habían fallecido. Fue un momento difícil que solo una lúcida reflexión sobre la situación los condujo a considerarlo. Es un tema ríspido, sobre todo para los otros, no para nosotros. Digo, para nosotros tenía la rispidez de que, bueno, estaba en la familia de los que murieron, naturalmente. Pero nosotros tomamos la opción de no mencionar de quienes habíamos dispuesto y jamás tuvimos un problema. Solamente los coreanos, me tocó hacer la promoción de la película Alive,
por todos lados del mundo, no entendieron el hecho. Digo, los coreanos no lo entendieron. Realmente me fastidiaron porque no lo entendían y eso que es un pueblo que come perro, comen perros. Pero bueno, no lo entendieron, pero a mí, la verdad, si lo entienden o no lo entienden, la verdad me da igual. Es una cosa que la tengo clarísima, digo, porque las cosas las tenés que tener claras con tu conciencia. Yo nunca perdí un minuto de sueño por este tema. Nunca tuve una pesadilla por este tema. Entonces, no tengo ningún problema. El Papa de la época, digo, tampoco lo precisaba el Papa, Pablo VI, nos manda un telegrama de bendición y de decir que actuamos como cristianos, pero honestamente tampoco lo precisaba, porque estaba acorde con mi conciencia. Cuando aparecieron los chicos, nosotros y el periodismo entero se lanzó a una persecución de cada uno de ellos y de sus familiares para ver qué era lo que ocurría. Hubo un momento muy emocionante cuando ellos dieron a entender cuáles habían sido los recursos para sobrevivir, de alimentación, etcétera. Hubo un golpe, un choque muy fuerte, pero también hubo un muy buen respaldo religioso en ese momento y una profunda contención para ellos y también para la gente. Y no nos olvidemos que el periodismo uruguayo en ese sentido es más sobrio, más austero, más serio, si se me permite el término, que no sé cómo estará ahora, pero hace 2 o 3 décadas era un periodismo que se hacía con otro respeto ético y demás, y en consecuencia todo lo que podía bordear el escándalo, el golpe bajo, fue eliminado muy rápidamente y en consecuencia se pudo vivir aquel episodio bajo la consideración más amplia de tolerancia, de respeto, de consideración y también hasta de entendimiento desde el punto de vista filosófico y religioso. Los medios de comunicación aportaron por lo menos este aspecto de la decencia, de la ética periodística con la que consideraron el episodio. Una pregunta que se hacen los periodistas, que se hace el público en general, es cómo se ha sobrevivido. Yo sé por declaraciones de ustedes periodísticas que ustedes establecen un lapso de silencio. Bueno, eso nosotros pensamos hacer después una especie de conferencia de prensa cuando estemos todos juntos y entonces contestar una cantidad de preguntas y otras no las vamos a contestar. ¿Supone que justificar actitudes lógicas en un ser humano que de pronto está pasando los peores momentos de su vida? No, justificar actitudes lógicas. Sí, a eso voy. De pronto responder a preguntas lógicas, dando respuestas lógicas. Preguntas lógicas ni ilógicas. Yo podría llegar ahora a hacerte una pregunta ilógica, ¿no es cierto? Lo lógico es que vos me digas que de pronto harán una conferencia de prensa para explicar... es que las preguntas son siempre las mismas, entonces queremos agarrar y contestar una sola vez y decir, bueno, está así. Para mí, hoy me preguntaban cuál fue el momento más duro, y yo creo que el momento más duro fue cuando nos enteramos de que no nos buscaban más. Y más duro porque teníamos que entender de que para nuestras familias no existíamos más, para la civilización no existíamos más. Pero también fue un puntapié inicial a poder salir, porque fue el momento en que nosotros decidimos de que éramos nosotros mismos los que teníamos que salir adelante, que ya no dependíamos. Por eso la dependencia... tanto en los Andes como en la vida y en las drogas o lo que sea, es mala cosa. Creo que la lucha nuestra empezó ahí, empezó cuando nos enteramos de que no nos buscaban más, y eso fue lo que nos potenció. Roberto Canessa y Fernando Parrado fueron quienes durante 10 días caminaron en medio de la gigante desolación de la cordillera. Fue una travesía increíble entre la nieve, hasta que la expedición dio sus frutos cuando en una de sus paradas vieron un pequeño arroyo que bajaba por un lado de la montaña. Vieron una vaca que pensaban comerse, pero fue Canessa quien le gritó a Parrado que del otro lado del río había un hombre a caballo que recién volvieron a ver al día siguiente. Gracias a él, y luego de 72 días, la odisea de un equipo de rugby uruguayo llegaba a su fin. Me impresiona mucho el paso del tiempo, 30 años, porque después de lo que pasó, yo era la que tenía esperanzas, pero ni siquiera lo decía porque era tan insensato la sola idea de que pudiera haber sobrevivido.
Yo odio el avión, me da mucho miedo. Y las pocas veces que crucé a Chile, cada vez que cruzaba veía esa especie de alfiletero blanco. Y cuando reconstruías el hecho, el milagro es que ese avión haya aterrizado con gente viva adentro. Que no era sorprendente que adquiriera esas proporciones de odisea que lo fue. Y ahora me impresiona verlos a los 50 años con los pelos grises y blancos. Algunos son abuelos. Y las ganas de vivir que tenían se vieron justificadas, aunque quedaron tantos compañeros ahí. Y yo tenía, me acuerdo, una planta en mi casa, lo veía en la vida enfrente, en la calle Uruguay, un jazminero que yo adoraba. Y se me moría, y yo no sé qué pasaba, de golpe dejó de dar flores. Y cuando supe lo que había en Parrado y Canella, que se había venido a buscar, y lo que era un poco Parrado como símbolo del tipo invencible, ¿no? Bauticé a la planta, dije, bueno, de ahora te vas a llamar Nando Parrado. La bauticé, y el día siguiente había un jazmín. Eso lo cuento siempre porque es tal cual te lo cuento, pero es que los jazmines nacen rapidísimo. Y en esa plantita seca que yo la veía, decía, ¿qué esperás para darme que sea un jazmín? Y apareció un jazmín cuando se llamaba Nando Parrado. Lo más difícil fue, por supuesto, subir la montaña más alta, que tiene 5.200 metros, como ayer al ir en helicóptero me dijo el piloto, y no se explicaba cómo habíamos podido subir esa montaña, ya que el helicóptero casi toca techo, casi no la puede pasar, y nosotros la subimos a pie y sin equipo especializado. Y nos llevó mucho tiempo y casi sin poder respirar llegamos arriba y con Roberto la pudimos pasar y ya nos tiramos hacia el otro lado, que también fue difícil bajar por los aludes y apoyarnos en las rocas y deslizarnos por... Fernando, cuando se encontraron... ¿Cuál es tu nombre, por favor? Roberto Cabeza. Contanos, por favor, tu experiencia el día que pueden tomar contacto con el arriero. El día que tomamos contacto con el arriero fue un día en el cual nosotros estábamos realmente extenuados. Ese día habíamos caminado como nunca porque el tiempo urgía. Enorme de poder estar vivo de repente, volver a Uruguay. Cuando pensamos que no podíamos dar un paso más, apareció el arriero y ahí los pies nos volaron para correr a poder habilitarle y poder tomar contacto con la civilización. No tengo dudas de que todos esos meses fueron, al haberlo vivido además periodísticamente, una continuidad emocional muy fuerte, porque primero me espantó la tragedia y después me emocionaban profundamente, hasta las lágrimas, aquellas madres, aquellos padres tirados sobre los micrófonos de un radioaficionado, diciendo, me escucha, usted, ¿cuál fue la última vez que cree haber visto el avión? Y por supuesto que además aparecían todo tipo de personas, videntes y demás. Debo respetar que no son muchas veces personas creíbles, uno le cuesta tener fe en esas cosas, pero hubo algún vidente que aseguraba que había vida en los Andes, es decir, se dieron una multiplicidad de episodios que hacen que sea posiblemente desde el punto de vista periodístico el hecho más extraordinario de la historia del Uruguay. Yo perdí en este accidente a mi señora y a la hija menor. Que era la hija mayor y Fernando. Era en este momento Fernando y una hija mayor casada con un argentino. Y tengo un nieto. El nieto es uruguayo, pero la hija mayor está casada con un muchacho argentino. ¿Usted ha podido recibir ya, o aún no, los restos de su esposa y de su hija? No sé nada de ellos. Y públicamente hago declaración de que me agradaría que su tumba fuera la montaña de los Andes. Lo digo, es mi sentimiento. Creo que ¿qué es lo que pido para ellos? Mi padre era piloto, no trabajaba como piloto, pero era piloto, le gustaba volar, y no creía mucho que pudiéramos estar vivos. El viejo era como que daba más por sentado de que estaba muerto. Entonces había como dado un poco vuelta a la hoja. En cambio mamá y mi novia no, ellas estaban convencidas de que yo estaba vivo. Después conocimos la historia de Carlos Páez Vilaró, que escribió Entre la luna y yo, mi hijo, que de alguna manera es una síntesis perfecta de lo que le ocurría a todos aquellos padres y madres
y familiares y hermanos y amigos que seguían pensando, increíble la fe en este caso, que podían estar con vida, que podían aparecer. Y Carlos Páez Vilaró hacía viajes en avión, está contado en su libro, que es muy pero muy emocionante, buscando a su hijo, y su hijo tuvo la suerte de que estuviera entre los sobrevivientes, uno de los más conocidos mediáticamente de los sobrevivientes de aquel episodio. Con lo cual, para mí, lo que conocemos como el episodio de los Andes, de la tragedia de los Andes, es uno de los actos de fe más conmovedores y finalmente exitosos que he podido presenciar en mi vida. Sergio Díaz traía una carta que decía: aquí les mando un helicóptero como regalo de Navidad, que era una carta para todos. Y Nando me traía una carta que era personal para mí, de papá, que decía: como ves, Carlitos, nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca, mamá llega ahora nomás a Chile. ¿Cuál fue el encuentro con tu hijo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo sentiste? Con mi hijo, mira, mi querido, fue realmente maravilloso. El día que iba a abrazar a los 45, los brazos no me habían alcanzado. Yo la parte esa de papá y de la búsqueda de todo eso la desconocía totalmente ellos, y en casa me hablaban con una familiaridad como si yo hubiera sido parte de la cosa. Yo desconocía totalmente. Es más, ellos también me hablaban mucho más ellos de la búsqueda que yo del tema de los Andes. Era una cosa, porque para ellos habían llegado también a un logro, que era encontrarme vivo. Entonces imagínate lo que, yo me imagino la angustia que deben de haber vivido y la felicidad de haberme encontrado. Entonces para ellos habían vivido una cordillera paralela. Todos los días pensaba en mi familia, en mi novia, en mis amigos, en lo que estaba pasando, en mis hermanos. Sí, la verdad que sí, que estás ahí, mirás y como decíamos, esa misma luna que está acá la están mirando allá. ¿Entendés? Y vos estás en un mundo que no es el tuyo, que no es el nuestro, viviendo algo que es poco creíble de que estás viviendo, ¿no? Estás viendo Vida y Vuelta. El material llegaba por avión, por supuesto, es decir, en manos, las primeras notas llegaban en manos de un pasajero de una aerolínea, que por lo general era Aerolíneas Argentinas. Te ibas al aeropuerto, le decías: señora, ¿usted va para Buenos Aires? Sí, ¿qué tal? Que si yo te conocían, a lo mejor, si te conocían era todo más fácil. Le dabas una bolsa con el material, con el rollo de película, no era cassette, sino que eran películas. Y bueno, viajaba llegaba a Ezeiza, lo estaba esperando una moto del canal, y así llegaba al canal. Se confiaba en el pasajero que tenía en ese momento en sus manos el fruto de una jornada de esfuerzo, ¿no? Y en ese caso con una historia muy fuerte, pero bueno, era la manera, es decir, después vos te quedabas para seguir trabajando, ¿no? Es un recuerdo en el cual pesa la cosa dramática y después se borra todo eso cuando aparecen los chicos. Todo lo que implica de todo el episodio, que tiene la parte dramática, enterrar a los amigos a los 17 años, hacer un hueco en la nieve y saber que ahí tenés 3 amigos de colegio. Esas cosas que uno no se detiene a pensar, pero vivían en esa compañía, de esa cosa terrible, esa soledad. Ese, como decía uno, el no ruido, que no es el silencio, es otra cosa. Que de golpe pasaba un pajarito y decía: vida, ¿comprendés? A mí se me ponen los pelos de punta. El accidente fue destino, suerte, lo que te tocó vivir. No trates de buscarle si éramos más aptos o menos aptos que otros, ¿entendés? Lo que sí puedo decir que tuve actitud de querer vivir, sí, eso sí tuve. Yo funcioné siempre por el lado del humor. En mi caso personal, y digo, lo pueden ver en la película, el personaje mío es un personaje que siempre reacciona por el lado del humor. Pero creo que es un mecanismo que tengo de defensa frente a la tragedia, ponerle humor. Habían episodios que saltaban, pero me acuerdo una vez que estaba Javier Metol, que era el mayor de todos, que estaba haciendo sus necesidades, y por otro lado estaba contando los dólares que tenía. Digo, que era un hecho tragicómico también, porque los dólares no servían para nada. Yo en la cordillera quise comprar un cigarrillo en $70
Sí, lo quise comprar y no me lo vendieron. Y por otro lado, protegía también esos $70, o el caso de Javier Metol, que protegía y contaba su dinero a ver si le faltaba algo. Porque de alguna manera era lo que nos daba la seguridad, cuando llegáramos a Chile, de poder estar en un hotel o en fin. La gente a veces te llama de héroe, pero esto lo dice siempre Nando, ¿tá? Yo no quise ni estar en el accidente, ni ser un sobreviviente, ni vivir 72 días, ni que se me murieran mis amigos, ni pasar hambre, ni pasar sed para ser un héroe, ¿tá? No quiero ser un héroe, ¿tá? Lo único que hice fue vivir un hecho que me tocó vivir. Ahora, si a eso querés llamarle que soy un héroe, llámale como quieras, pero yo no me siento héroe. Yo me siento una persona común, como todos ustedes, que me tocó vivir algo diferente y muy especial, pero nada más. Reinsertarse es difícil. Digo, fue difícil porque empezaron a primar otros valores. Nosotros veníamos de valores muy esenciales y de lucha muy básica, y de lucha donde el dinero y todo eso no estaba comprometida. Y cuando entramos en la civilización había una lucha mediática sideral, era una lucha por vender más, era una lucha, se morían todos los medios. Era infernal la prensa que nosotros tuvimos. Fíjate vos que la conferencia de prensa que en el colegio, yo me acuerdo de llegar al colegio y había 3 torres, en aquella época se transmitía vía satélite para el mundo. Estamos hablando de hace 30 años, no como ahora que vienen con un aparatito chiquitito, pero eran unas torres gigantescas que no habían pasado en el Uruguay en la historia de ningún hecho. Entonces nosotros nos convertimos en una historia universal, como yo digo. Vos vas a Nueva York, que yo lo he hecho 1000 veces, te sentás en un taxímetro, empezás a hablar con el iraní, que en general es el que conduce, o el pakistaní, o lo que sea, y conocen la historia de los Andes. Es una historia que la conocen. Tuve otras cordilleras, he pasado momentos muy difíciles económicamente, emocionalmente. La primera vuelta de Brasil puse una empresa en Uruguay que me fue muy mal, quebré totalmente, quedé con deudas. Montevideo es una ciudad muy chica en el cual te castiga mucho y te penalizan cuando haces ese tipo de cosas. Yo venía de una etapa con mucho suceso en Río de Janeiro. Traté de hacer eso mismo en Uruguay y no me fue bien, pero siempre soy optimista, ¿entendés? Y tengo una actitud positiva, ¿entendés? En ese momento yo estaba viviendo un momento equivocado, además. Yo estaba un poquito equivocado en mi vida, tenía un poco de soberbia además, ¿entendés? O sea, me faltó un poco de humildad también. Reconozco que me faltó un poco de humildad. He pasado momentos muy duros, muy duros, inclusive, como yo digo, la cordillera no es lo peor que me ha pasado en mi vida. De hecho fue peor el divorcio de mis padres cuando yo tenía 13 años, fue mucho peor. O mi lucha por salir del alcohol y de las drogas también es una gran lucha, es una gran lucha. Tengo ahora 11 años de abstinencia y bueno, fue en su principio una gran lucha, como yo digo, una segunda cordillera o la cordillera principal de mi vida, pero tiene una gran compensación, que es estar limpio, ¿no? ¿Sabes que no me siento un sobreviviente? Me siento un viviente. Porque yo creo que, así lo siento, creo que la capacidad del hombre de adaptarse hace de que la cosa, que hubiéramos podido vivir, por eso que la palabra sobrevivir, creo que lo pudimos hacer, por eso no me parece demasiado grande la palabra sobreviviente. Creo que tuve un poquito de suerte también. Viste cuando pasa el tren y te lo tomás, porque puede pasar 1000 veces el tren y no te lo tomás. A mí alguien me dijo, mirá Carlitos, que 1 de cada 100 que entran acá en los grupos, llegan al año de abstinencia. Y ahí como que me encapriché, dije, ¿seré ese 1 de cada 100? Después lo comprobé en la vida de verdad y es 1 de cada 100 que... Y digo, pero entonces capricho decir, 1 de cada 100 y seré yo ese el elegido. Luché, la verdad, me rompí el culo para salir. Cada vez que a uno le dan la posibilidad de decir unas palabras, hay que felicitarlos y hay que agradecerle a Dios porque realmente le tendió una mano. Porque es un milagro, se llamó el milagro de los Andes.
y no se podía haber llamado de otra manera. Mi vida era una vida común, digo, yo estudiaba para técnico agropecuario, no me dio para estudiar ingeniero agrónomo porque era demasiado larga para mí, yo era bastante vago, y la familia por el lado de mamá tenía campo y a mí me encantaba el campo, la verdad que me encantaba, y bueno, mi idea era trabajar en el campo. Estaba en primer año de técnico agropecuario, estaba estudiando en el interior del país. Esos núcleos sólidos basados en las personas educadas en una religión muy fuerte. Eran un poco los intocables, te das cuenta, los lindos, los poderosos, y que de golpe el sacudón pega y es debutar en la vida con gente que a lo mejor te dice, bueno, a este chico sí, lo operaron de apendicitis. Este cuando era chico se con la moto, atropelló a alguien y se rompió un dedo. Y de golpe no. De golpe tiene que vivir haciendo esto. No, es impresionante. Son extremos de vida, te das cuenta. Pero esa frase parece contado ahora en frío después de tanto tiempo. Pero en las situaciones límites aparece muy claro el orden de prioridades. El grupo mismo es un gran psicólogo, es una gran terapia grupal, la que vivís ahí. El hecho de compartir lo que te está pasando, el dolor que estás sintiendo o la alegría que estás sintiendo, eso es una cosa que se disminuye el dolor y se potencia la alegría. ¿Cómo no me va a ir bien sobre todo con la prensa argentina, que convierte un hecho dramático en un hecho frívolo? Tienen esa capacidad los argentinos. Pero ¿cómo? Si acá termina el juez que está en el caso tal, saliendo con Pata Villanueva en el Múnich, son los argentinos, digamos las cosas como son. Adoro la Argentina, tengo un hijo argentino, mi abuela, esta que hablaba recién, es argentina, adoro la Argentina, pero son unos genios en convertir el drama en la frivolidad, unos genios, no existe otro país en el mundo. Que acá nosotros fuéramos tapa de la revista Gente, tapa de todas las revistas, estaba todo el mundo pendiente de nosotros. En Estados Unidos podemos acceder a un programa de sobrevivientes, como es lo lógico, un programa dramático, pero no un programa, no estar con Susana Jiménez y con Mirta Legrand. Eso solamente sucede en la Argentina. El tiempo ha hecho lo suyo. Los que han sobrevivido a aquel accidente no se consideran héroes. Mantienen viva la memoria de los que ya no están. Pero hay otras cordilleras y más altas. Las cordilleras personales que cada uno ha tenido que sobrellevar. En algunos casos, esas experiencias han sido más fuertes que haber sobrevivido a un accidente aéreo en circunstancias imposibles y humanamente extremas. La tragedia de los Andes, tal como el mundo la ha conocido, cumplió 30 años. Bueno, se despertó una especie de interés generalizado en que nosotros diéramos conferencias motivacionales, como le llama el marketing actual. Pues la diferencia de nuestra historia con cualquier otra historia es que de repente a veces llevan a un tipo que escaló el Everest. Pero el tipo que escaló el Everest era consciente de lo que iba a hacer. Nosotros salimos a un viaje a pasarnos la Avenida de Chile y nos encontramos en el medio de la nada y a empezar a pelear. Ese es el valor que tiene la historia. Yo no me meto a dar consejos de marketing para nada, yo cuento la historia nuestra, nada más que la historia nuestra, y que comparen. Todo el mundo vive su propia cordillera, que es lo que yo digo. Cada cual tiene su propia cordillera. Ni la mía es la peor que la tuya, ni nada. Como yo digo, no hay un dolorímetro, no hay un angustiómetro, no hay nada para medir el dolor. Quizás tu cordillera es que se te murió el perro, y es tu cordillera porque es tu peor dolor. Y yo eso, cuando a mí me lo preguntan, yo digo, ¿y cuál es la tuya? Pasan los años y van a ser siempre los héroes de la cordillera.